donde el doctor Huerta, ese fraude de la medicina que debería ser procesado por la Comisión de Ética del Colegio Médico, había dicho solamente semanas anteriores ante una movilización en contra de Vizcarra que no era recomendable y que no salieran a las calles porque se iban a contagiar del COVID, pero el día en que salieron a hacer el merinazo ahí no pasaba nada, y él mismo decía, no, si salen con máscara no se contagian y no pasa nada. Y eso hay que decirlo porque creo que la tarea que va a tener el próximo gobierno, si queremos que el Perú cambie, es descaviarizar el Estado. En noviembre de 2020, el caviarismo y sus medios aliados fraguaron un golpe de Estado civil tras la vacancia de Martín Vizcarra. Manuel Merino asumió la presidencia, pero desde el primer minuto fue blanco de una maquinaria mediática que manipuló la narrativa y agitó protestas masivas. Los mismos que advertían del COVID impulsaron marchas que usaron como carne de cañón. ¿Quiénes movieron los hilos? La verdad incómoda que el poder ocultó. Queremos justamente conversar con usted respecto de aquel noviembre de 2020 en el que se fraguó un auténtico golpe de Estado civil, ¿no? Propiciado por los medios de comunicación de la prensa caviar, aliada de Odebrecht, que se encontraba vinculada estrechamente y sigue todavía vinculada a esos medios de comunicación a través de la familia Miro Quesada, los Graña Miro Quesada, etcétera, y que veían peligrar la situación de la presencia del caviarismo dentro del aparato gubernamental con su presencia en la presidencia de la República. Aunque fuera por breve tiempo, porque bueno, el trabajo que le correspondía a usted como presidente del Congreso de la República, que se encargaba de la presidencia, el despacho de la presidencia del país, era convocar al proceso eleccionario y quizás realizar pues una gestión de transición como la hizo su colega y correligionario que fue Valentín Paniagua en su momento, ¿no? Pero el caviarismo no estuvo dispuesto definitivamente a perder ese control con la presencia suya. Cuéntenos, por favor, cómo se vivieron esos momentos previos a esto que fue conocido con el nombre del merinazo, auspiciado por el caviarismo, donde teníamos una Rosa María Palacios ahí que llamaba a los medios de comunicación, el Canal 4, Canal N de la familia Miro Quesada, La República, y donde inclusive decían los previos, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol, el día de los previos, y la gente se arremolinaba porque todos estaban idiotizados por la pantalla televisiva, en un momento de COVID además, donde el doctor Huerta, ese fraude de la medicina que debería ser procesado por la Comisión de Ética del Colegio Médico, había dicho solamente semanas anteriores ante una movilización en contra de Vizcarra que no era recomendable y que no salieran a las calles porque se iban a contagiar del COVID, pero el día en que salieron a hacer el merinazo ahí no pasaba nada, y él mismo decía, no, si salen con máscara no se contagian y no pasa nada. Ese día se contagió por lo menos alrededor de 10.000 personas, que a su vez habrán contagiado a 100.000 y 100.000 se volvió 1.000.000. Cuéntenos, por favor, cómo se vivieron esos días previos. A ver, Lucho, efectivamente, y yo te agradezco que estemos tocando este tema por los acontecimientos de la semana pasada. Creo que es propicio de una u otra manera traer a refrescar la memoria a los 34 millones de peruanos. El que no sabes, digamos, la trascendencia de los hechos ocurridos en algún momento, y la historia uno debe conocerla para que no se repita. Nosotros, no era fortuito que llegábamos a la presidencia del Congreso. Yo era la tercera vez que era congresista de la República. Tuvimos un problema interno en el partido con el presidente del partido de aquel momento y con el candidato presidencial. Me refiero a Messias Guevara y a Johnny Lescano, a pesar de que yo había estado con ellos con unos 10 años y con otros 5 años y haber sido vecinos, sentarnos juntos y haber tenido de una u otra manera algún acercamiento, no solamente del trabajo parlamentario, sino también familiar. Pero sin embargo, creo que es parte de la manera como los partidos políticos y la ciudadanía en general ha sido penetrada con los caviarismos.
Y eso hay que decirlo porque creo que la tarea que va a tener el próximo gobierno, si queremos que el Perú cambie, es descaviarizar el Estado. Y la tarea que tienen los partidos políticos internamente es descaviarizar sus partidos políticos, para que la sociedad civil, especialmente la juventud, sepa lo que significa el daño que nos han hecho a lo largo de estos años, de más de 20 años. Cuando me tocó a mí asumir la presidencia, el primer obstáculo que tuvimos es que Vizcarra no quería que el Congreso se instale. Y por una cosa muy simple, él se atrevió a convocar a un Consejo de Estado que no está constitucionalmente constituido, el Consejo de Estado. No existe. No existe, pero sin embargo sí se utiliza. En cualquier momento de crisis, el presidente tiene la facultad de convocar a los presidentes de los principales órganos, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República, en este caso su premier, y el presidente de la República y el presidente del Congreso. Y convocó a la presidenta de la Junta de Instalación, que era Mónica Saavedra, que era de mi partido de Acción Popular, para pedirle de que suspenda la juramentación que teníamos que hacer en el Congreso el día 16 de marzo. ¿Por qué? Porque dijo que se estaba declarando en emergencia por 30 días y que lo suspenda a 30 días. Por COVID. Por el COVID. El cuento del COVID. El cuento del COVID. Si nosotros no teníamos el expertise político en ese momento, posiblemente íbamos a estar de vitrina los 130 parlamentarios elegidos, porque recordemos que esa declaratoria de emergencia no duró 30 días. No, duró pues medio año. Duró más de 8 meses, porque lo que yo terminé, cuando asumimos, estábamos todavía en confinamiento. Entonces, con ese resultado, yo inmediatamente convoqué a los voceros de los partidos políticos, y para suerte, creo yo, del Perú, en casi todos los partidos había un parlamentario con experiencia. Porque muchos dicen queremos renovación, pero en el tema parlamentario necesitas tener experiencia. Así es. Y teníamos en cada grupo un congresista, 2 congresistas que ya habían sido parlamentarios, que tenían esa expertise, y cuando yo me reuní con ellos le dije, aquí no hay la intención de que no juramentemos. Y hicimos lo que nunca ha sucedido en el Parlamento. Nosotros el mismo día, en 24 horas, juramentamos de manera masiva, hicimos la juramentación de manera masiva, y elegimos la mesa directiva, instalamos las comisiones ordinarias, la comisión permanente, todos los órganos del gobierno. Nosotros, desde las 8 de la mañana del día 15, al día siguiente, a las 10 de la mañana del día 16, habíamos terminado de instalar el Congreso de la República. Contra la voluntad de Vizcarra. Contra la voluntad de Vizcarra, lo que a partir de ese momento sus decretos de urgencia de Vizcarra ya no funcionaban. Tenía que dar decretos supremos que son revisados por el Parlamento Nacional. Así es. Entonces, en esa circunstancia, nosotros empezamos en una carrera contra el tiempo, porque lo que quería Vizcarra era que los congresistas que habíamos salido electos no vayamos a nuestro lugar de origen, porque habían todas unas mafias constituidas con los empresarios, porque tenemos que decirlo así, no es solamente la caviarada, digamos, los caviares que habíamos mencionado anteriormente, donde está Rosa María Palacios, donde están algunos artistas, donde están empresarios que han estado metidos en el Club de la Construcción, que tienen investigaciones con Odebrecht, los medios de comunicación, las universidades, y en esa instancia, lógicamente, la intención de ellas era esa, y nosotros empezamos, arriesgando nuestras propias vías, empezamos a legislar y empezamos a salir. Yo tuve la oportunidad de ir a Piura, tuve la oportunidad de ir a Tumbes, nos habían instalado los famosos hospitales blancos. Esos hospitales blancos nunca funcionaron en algún momento, pero le daban una continuidad, y cuando querían renovar el contrato, te llevaban 3, 4 personas contagiadas, las ponían adentro y nuevamente renovaban por 2, 3, 4 millones de soles. O sea, nos estaban chupando la plata, nos estaban consumiendo y aprovechándose del confinamiento, que la gente no salía, no tenía que un día, podía ser como varón de tu casa, salir a comprar, y otro día salías como mujer a comprar, porque hasta te seleccionaba. O sea, él había llegado a manejar en tal forma el Estado que tenía todo su gabinete de periodistas y él solamente respondía 3 preguntas las que él escogía. Así es. O sea, no había una respuesta, y nos habían nadado a todos los peruanos que todos esperaban el mediodía para escuchar cuántos contagiados habían, cuántos muertos habían y qué cosa era lo que estaba sucediendo. Bueno, y además daba cifras falsas, ¿no? Efectivamente, con cifras falsas. Entonces, en esa condición, nosotros, una vez instalados, hicimos nuestro primer pleno descentralizado en Trujillo. Y nos encontramos con la sorpresa de que había realmente
un desborde del manejo de la pandemia. La historia fue clara. Mientras Vizcarra manejaba el país con decretos de urgencia y cifras dudosas, sus aliados mediáticos blindaban su imagen. Cuando perdió el poder, esos mismos medios desataron el caos para evitar que otro gobernara, y ahí estuvo el doctor Huerta, quien primero advertía que salir era mortal, pero luego cayó cuando las protestas servían a sus amigos. Hoy, los peruanos aún pagan las consecuencias de un engaño orquestado con cinismo y complicidad.